Bien, ya estamos en la segunda parte de la última teoría de diseño y agitación, diseño en agitación y mezcla. Vamos a ver cómo calculamos potencias en agitación y cómo calculamos tiempos de mezclado. Ya habíamos hablado un poquitito de lo que era un arreglo de poleas. Con respecto a lo que ustedes tienen, que yo lo subí el jueves, agregué muy poquititas cosas, pero recuerden esto, es decir, para el cálculo de la potencia consumida en agitación, vamos a plantear un balance macroscópico de energía mecánica en estado estacionario. Al plantearlo en estado estacionario, tachamos la derivada, la variación de la energía mecánica total con respecto al tiempo. En la mayoría de los libros, como estos son equipos que pueden trabajar en forma continua o en forma discontinua, en vez de hacer un balance macroscópico de energía mecánica por unidad de volumen, como veníamos trabajando, usualmente se impone el caudal másico en cada uno de los términos, ¿sí? Caudal másico W en kilogramos sobre segundo. Es decir, normalmente en esos equipos que se trabaja en forma batch, es decir, en forma discontinua o en forma continua, a veces a los balances se los plantea de forma diferente y se le mete el caudal másico en cada uno de los términos. ¿Sí? Es decir, que este W no es un W sombrerito y este EB no es un EB sombrerito. Obviamente descartamos los cambios de energía cinética, los cambios de altura y los cambios de presión, y lo que nos queda es que la potencia entregada es exactamente igual a las pérdidas por disipación viscosa, las pérdidas por fricción viscosa, ¿sí? O sea, todo lo que se entrega como potencia se convierte en energía interna del sistema en forma irreversible. Es decir, menos W igual a EB. Muy sencillito. Hay algunos autores que tratan de vincular SEB con el W y una energía cinética característica. Y a veces ese W lo asocian con el producto de densidad por una velocidad característica, por un área característica. Pero si ustedes toman unidades de densidad con unidades de velocidad lineal, con unidades de área y unidades de velocidad al cuadrado, van a ver que eso les da en kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cubo, que son unidades de potencia. ¿Sí? Si recuerdan, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es unidad de fuerza. Por metro es una unidad de trabajo y dividido tiempo, el otro segundo que nos quedaba, pasamos de trabajo a potencia. Si ustedes evalúan bien estas unidades, van a ver que es bastante razonable decir que el trabajo entregado en forma efectiva es proporcional a la densidad del fluido, si es un solo fluido, o de la mezcla, si es una mezcla de fluidos, por una velocidad característica del sistema, por un área característica del sistema, por una energía cinética característica del sistema. ¿Ahí me siguen? Siempre cuando quieren ver un poco si tiene sentido o no, yo lo que les recomiendo es ir a un cuadernito, a una hoja borrador y empezar a poner cada una de las unidades y ver si realmente esto tiene unidades asociadas a esto, ¿sí? Eso es muy importante, sobre todo en los finales, cuando por ahí no se acuerdan exactamente una expresión, no se acuerdan la fórmula exacta. Entonces empezar a trabajar con las unidades para ver si eso les da algún indicio de si le falta un cuadrado de una velocidad, si le falta agregar la gravedad, si le falta agregar una densidad. Es muy importante en esta materia y en las que vienen, sobre todo en transferencia de calor y en transferencia de masa, que ustedes siempre después de alguna expresión hagan algún mínimo análisis dimensional para ver si siguen o para ver si hay un error, ¿sí? Mientras espero su respuesta, aprovecho y me tomo un mantecito. Camila desapareció de la pantalla, me parece que no pudo acomodar.
Por las dudas. Ah, perfecto, perfecto. Eh, ¿Se entiende hasta acá? Es Yo decir, me perdí, yo me perdí en qué es lo que estábamos tratando de despejar. buenísimo, Agustín. Eso es importantísimo. Es decir, cuando trabajamos en agitación y mezclado, una de las cosas que nos pueden preguntar en un parcial o en un final es cómo hacemos el arreglo de poleas, que lo vimos en la primera parte. En la clase es muy sencillo, igualando velocidades tangenciales en la polea chica y en la polea grande. Y ahí surge la relación entre diámetros y velocidades en cada una de las poleas. Otra de las cosas que nos suelen pedir es decir, bueno, tengo que agitar esto. ¿Qué motor necesito? Entonces, y cuando me dicen qué motor, tengo que saber qué potencia. Entonces, para calcular la potencia en agitación, si la potencia del motor asociado con el equipo que va a agitar, lo que normalmente hacemos es plantear un balance macroscópico de energía mecánica. Pero que nos queda que el menos W es igual a LV. LV era muy sencillo de calcular, o es decir, no tan complicado de calcular en sistemas de cañerías, simples o complejas, ¿sí? Pero acá los patrones de flujo son bastante complicados, por lo tanto volvemos a recurrir al diseño por coeficientes de transferencia, es decir, arrancamos de un balance macroscópico de energía mecánica, se nos complicó con el cálculo del EB, que es lo único que podemos calcular, y entonces la mayoría de los autores van a un diseño por coeficientes de transferencia, es decir, meten toda la complejidad del sistema en un coeficiente de transferencia, ¿sí? Bien, Entonces pasamos de esto que es proporcional a este igual metiendo el coeficiente de transferencia. Pero vamos a calcular potencia, Agustín, potencia en agitación. ¿Hasta ahí me siguen? perfecto. Entonces, la potencia que entregamos efectivamente al fluido o a la mezcla de fluidos va a ser igual a un coeficiente que lo vamos a calcular experimentalmente o que vamos a buscar que alguien lo haya calculado por este producto densidad, una velocidad característica por un área característica, por una velocidad característica al cuadrado. Si ya nos olvidamos de este 2 porque este 2 puede estar metido acá, pero fíjense, acuérdense que las unidades de esto eran unidades de potencia, por lo tanto volvemos a la vieja historia que nuestro coeficiente de transferencia no tiene unidades, es adimensional. Entonces decimos que la potencia entregada es el coeficiente de transferencia por la densidad del fluido, si es fluido puro, y estamos solamente agitando, o la densidad de la mezcla final de las fases a mezclar. Por un área característica, por una velocidad característica al cubo. Eso tiene unidades de potencia. Hasta ahí venimos bien. Normalmente como velocidad característica siempre en sistemas de agitación hacemos n por d, donde este d es el diámetro del impulsor, no el diámetro del tanque. Guarda que el otro día en la clase de ciclones estaba ahí orillando los errores con lo que era el diámetro del ciclón, el diámetro del ducto de salida, el diámetro de partículas. En la clase de ciclones había muchas D. Acá, nuestra velocidad característica es n por d y es el d del impulsor, el d del rotor. Y como área característica no se toma el área del tacho ni nada por el estilo. Como área característica se toma a por el diámetro al cuadrado. Ese coeficiente es un coeficiente adimensional de forma y es el mismo si dos sistemas de agitación son geométricamente similares. Fíjense que aparece un coeficiente donde metemos toda la complejidad del sistema, que es el CD, pero a la vez, al definir el área característica, aparece otro coeficiente adimensional, que es el coeficiente adimensional de forma. Si introducimos esta forma de definir a la velocidad característica y el área característica dentro de la expresión de la potencia consumida en agitación, vamos a tener la vieja fórmula, donde la potencia es CD por A por la densidad por N cubo de quinta. El N es del impulsor, no el de la bomba, ¿sí? Este es el N al cual gira la polea grande, no la polea chica asociada al motor, y este es el diámetro del impulsor, ¿sí? Y esta es la densidad del fluido que estamos agitando, si es un fluido puro, o la densidad final de la mezcla que queremos
hacer en ese equipo. Y aparece acá otro número dimensional, que es el número de Po. Insisto, no es P sub 0, sino es Po, porque es el número de potencia. Y esta asociación entre el CD y el coeficiente dimensional de forma es lo que nosotros llamamos Po. Está relacionado en el numerador, tenemos la potencia absorbida por el sistema y abajo tenemos algo relacionado con una energía cinética característica del sistema. Y ese es el número de potencia que, para asimilarlo al número de Reynolds, lo consideramos un cociente entre fuerzas de frotamiento y fuerzas inerciales. En las teorías de posgrado de este tema, siempre se le da mucha importancia a la dependencia funcional, es decir, ¿de qué depende el número de potencia? Siempre pasamos por estas partes de la teoría de forma muy rápida porque esto es un curso de grado. Pero en los cursos de posgrado, a esta serie de elucubraciones matemáticas se le da mucha importancia, no es el caso de los alcances de esta materia. Lo que vemos que el número de potencia depende del Reynolds y de algunas condiciones de contorno asociadas al sistema de agitación. ¿Sí? No quiero que se enrosquen en ver cómo encontramos la dependencia funcional del número de potencia, pero sí saber cuál es la dependencia funcional del número de potencia. O sea que tendríamos que encontrar grafiquitas del Po en función del Reynolds y de algunas condiciones adicionales. Las grafiquitas que aparecen son de este tipo para sistemas con deflectores, sistemas con baffles. Son gráficos log-log. En ordenadas tenemos el número de Po y en abscisas tenemos el número de Reynolds. Van a ver que en el número de Reynolds aparece N, en nuestro caso es el N2. Aparece la densidad, y esto es la densidad final de lo que queremos mezclar. Donde aparece D al cuadrado es el diámetro del impulsor, y donde aparece viscosidad es la viscosidad de la mezcla. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces nosotros, entrando con el número de Reynolds y cortando una curva que vamos a ver cómo la elegimos, sacamos el número de Po. ¿Hasta ahí me siguen? Si tuviera el número de Po, a ese número de Po lo corrijo por la densidad de la mezcla, por n cubo y por d a la quinta y obtengo la potencia que tengo que entregar al sistema. Y con eso calcularía, aparentemente, en forma muy idealizada, la potencia que tengo que entregar al sistema. ¿Preguntas hasta ahí? Avanzo despacito y les voy dando tiempo para pensar. ¿Hasta ahí me siguen? Si yo pudiese calcular el Reynolds de ese sistema de agitación y supiese qué curva tengo que elegir, entro por abscisas con el Reynolds, corto la curva, me muevo hacia la izquierda y saco el número de potencia. Con el número de potencia, la densidad de la mezcla, el N2 y el DI, obtengo la potencia que tengo que calcular. Este es un gráfico para calcular el número de Po en sistemas de tanque con agitadores con deflectores. Las condiciones que habíamos dicho eran las condiciones relacionadas a la geometría y al tipo de rodetes. Y van a ver que los gráficos tienen una primera parte que es una recta de pendiente negativa, donde el Po es inversamente proporcional en este log-log al Reynolds, y después van a ver una zona donde el Po es prácticamente constante y depende solamente de la geometría y de los rodetes. Es decir, a números de Reynolds bajos, el Po es inversamente proporcional al número de Reynolds. Tenemos cuasi rectas
y a números de Reynolds altos tenemos rectas casi horizontales. Entonces, a números de Reynolds altos, el PO se independiza del Reynolds y depende solamente de la geometría y del tipo de rodetes. ¿Se acuerdan lo que veíamos en cañerías? Que a Reynolds bajo teníamos como una especie de recta. En zonas intermedias, eh, el fanning dependía del Reynolds y de la rugosidad relativa, y a Reynolds altos, el fanning dependía solamente de la rugosidad relativa. Los gráficos acá son conceptualmente parecidos. Una zona de Reynolds bajos, donde el PO es inversamente proporcional al Reynolds, son rectas de pendiente negativa. Zonas de Reynolds intermedios, donde el PO depende del Reynolds y de la geometría y del tipo de rodetes. Y zonas de PO constante, donde el PO solamente depende de la geometría de los rodetes. Julio, Sí, sí, Agustín. en las curvas de la gráfica que mostraste recién, hay Sí, diferentes curvas para diferentes números. ¿Esos números a qué hacen referencia? mira, justito íbamos para ese lado, Agustín, así que vino perfecta la pregunta. Ah, bien, bien. Fíjate que cada gráfica de esas está asociada a una tabla, ¿sí? Entonces, eh, normalmente, fíjate que nosotros decíamos que esas curvas son hechas para sistemas con baffles. Y acá habla del número de baffles, 4 baffles, 4 baffles, 4 baffles. Todas esas gráficas que tenés son para sistemas con 4 baffles, donde el ancho del baffle dividido el diámetro del impulsor vale o 0,17 o 0,10 o 0,04. Es decir, esta es la cantidad de baffles o placas cortacorrientes o desviadores. Esta es la relación entre el ancho del baffle y el diámetro del impulsor, y este es el número de la curva, ¿sí? Entonces uno tiende a buscar, acá no hay demasiadas definiciones de tipo de impulsor, pero por ejemplo acá, en esta curva me dice que el impulsor es una hélice marina de 3 hojas de paso cuadrado, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? La curva número 5 corresponde a una hélice marina de 3 hojas de paso igual al diámetro, es decir, de paso cuadrado. Y esa curva corresponde a un sistema donde la relación diámetro del tanque sobre el diámetro del impulsor es 3. La relación altura del líquido sobre el diámetro del impulsor está entre 2,7 y 3,9. Y la relación entre la altura del impulsor con respecto al fondo y el diámetro del impulsor está entre 0,75 y 1,3. Es decir, que la curva 5 es solamente válida para un impulsor de tipo hélice marina de 3 hojas de paso cuadrado. Y esa curva es válida además para este valor de dt sobre di, para este rango de valores de h de líquido o z del líquido sobre el diámetro del impulsor, y es válida para este rango de valores de altura del impulsor con respecto al fondo, h sub i o z sub i dividido di, para un sistema que tiene 4 placas cortacorrientes con una relación de ancho a diámetro del impulsor de 0,1. Esa es la curva número 5, ¿sí? Entonces yo tengo que ver qué tipo de impulsor tengo o qué rango tengo de estas variables para ver qué curva elijo. Y ahí elijo el número de curva. Lo que pasa que por ahí yo tengo como impulsor una hélice marina de 3 hojas de paso cuadrado, pero resulta que en mi caso el dt sobre el di es 5, o que el zl sobre el di es 4, o que el zi sobre el di es 2. Entonces, cuando el tipo de impulsor coincide y elijo una curva, pero no coinciden o el valor exacto o este rango de valores con mis condiciones de contorno de mi problema, al PO que sale de la correlación, al PO correlacionado, hay que multiplicarlo
por un factor de corrección. Repito, en caso de no haber similitud geométrica, se debe usar un factor de corrección. Puede ser que no tengamos similitud geométrica en una de estas columnas o en varias, ¿sí? Recuerden, todo lo que va en el cociente es el diámetro del impulsor. El dt es el diámetro del tanque, W es el ancho de la placa cortacorriente o el ancho del desviador, ZI o H sub I es la elevación del impulsor con respecto al fondo del tacho, ZL o H sub L es la altura del líquido dentro del tacho. Entonces, cuando alguno de estos valores o rangos de valores no coincide con mi valor particular de mi sistema de agitación, pero estoy más o menos dentro de los parámetros, yo elijo una curva y al PO que sale de la correlación lo afecto, lo multiplico por un factor de corrección. ¿Cómo se calcula ese factor de corrección? Se hace el dt sobre el di de mi sistema por el HL sobre DI de mi sistema por el HI sobre DI de mi sistema dividido el dt sobre DI de la correlación, el HL sobre el DI de la correlación y el HI sobre el DI de la correlación, y a todo eso le saco una raíz cuadrada. Entonces, para mi sistema, el dt sobre DI es un valor, el HL sobre DI es un valor, el HI sobre DI es un valor, y para la correlación normalmente el dt sobre DI es un valor, pero estos dos factores son un rango de valores. En el caso que ustedes tengan que corregir del rango de valores, ustedes tienen que ver si utilizan el valor más grande o el valor más chico, vayan pensando que me dicen, para que el factor de corrección sea conservador y sea lo más grande posible. Entonces, si tengo un rango de HL sobre DI y quiero que el factor de correlación sea lo más grande posible, ¿qué utilizo? ¿El valor más chico del rango o el valor más grande? Fíjense, por ejemplo, la curva número 5, el HL o ZL sobre DI está entre 2,7 y 3,9. Si yo quiero que el F sea lo más grande posible, ¿qué utilizo? ¿2,7 o 3,9? 2,7. Claro, utilizo el más chico porque está en el denominador de manera tal que el factor de corrección sea el más grande. Entonces, normalmente los tres factores del numerador son valores fijos y este factor del denominador es un factor fijo. Pero acá, donde tienen rangos, siempre tienen que tomar el valor más chico del rango de manera de estar dentro de lo conservador, de no errarle y que el factor de corrección sea lo más grande posible. Por que nos quedemos, que le sobremos en potencia y no nos quedemos cortos. ¿Hasta ahí me siguen? Cami, Delphi, Agustín, ¿cómo vean con esto? Bien, Se está complicando. El bien de Delfina me dejó ahí como bien hasta ahí, ya se está haciendo muchas cosas. Está, es decir, uno tiene que encontrar el Reynolds del sistema. Con el Reynolds del sistema tiene que elegir una curva y con esa curva calcula el PO. Si alguna de mis condiciones de contorno, de las características geométricas de mi sistema, no coincide exactamente con las de la correlación, tengo que calcular un factor de corrección y las cuentas para calcular la potencia no las voy a hacer con el PO de la correlación, sino con el PO corregido. Entonces la potencia la calculo como el PO corregido por la densidad por n cubo de quinta. Y esto es bastante fácil cuando tengo placas desviadoras, baffles o cortacorrientes. Acuérdense, los factores del numerador son las características adimensionales geométricas del sistema y los factores de abajo son las características dimensionales geométricas de la correlación. Entonces así tenemos... sí, Julio, Sí, perdón,
Por No, ahí me perdí en algún momento, por ahí pero yo lo expliqué no mal, entiendo Delphi. muy La bien. otra alternativa. ¿Qué sería lo de la correlación? Lo de la correlación es lo que sale de este gráfico. Yo entro con el Reynolds, corto una curva y Sí, saco un po de la correlación. Lo que saco de acá en la ordenada, es decir, entro con un Reynolds. Suponete mi curva 5 es la de abajo de todo, ¿sí? Suponete, Delphi, que yo entrara con este Reynolds de 10.000. Corto la curva 5 y el po de la correlación es 0,30 y pico, ¿sí? sí, ¿Sí? Ese es el po de la correlación, pero el po corregido es el po de la correlación por el factor de corrección. El po de correlación, por ahí no lo expliqué lo suficientemente bien, pido disculpas, pero el po de la correlación es el que sale de la gráfica. Entro con el Reynolds, subo, corto mi curva, me voy hacia la izquierda y saco el po. Ese po que salgo de la gráfica es el po de correlación. sí, sí, ahora sí entendí. ¿Sí? Sí, La cuestión es que puede ser que no tengamos baffles y aparecen superficies deformadas. Y entonces empieza a tener relevancia otro número dimensional que es el número de Froude. Entonces, cuando el número de Froude es relevante, el POM depende de condiciones geométricas de mi sistema, depende del tipo de rodete, depende del Reynolds y también depende del Froude. Y acá la cosa es un poco más complicada. Insisto, cuando tenemos placas cortacorrientes, placas desviadoras o baffles, la ordenada de esas curvas es el po. Pero cuando tenemos superficies que se deformaron, no tengo placas cortacorrientes, se generó vórtice, la ordenada de esas curvas es el po sobre el fru a la m. McCabe dice que la ordenada es po sobre fru a la m y Fuchs dice que ese m es a menos logaritmo de Reynolds sobre b. Dicho de otra forma, esta ordenada, cuando no tengo placas o baffles deflectores, cuando tengo superficies deformadas, cuando tengo formación de vértices, esta ordenada es el po sobre el fru a la m. Y ese m se calcula como a menos logaritmo de Reynolds sobre b, y este a no es el a que está dentro del po. ¿Se acuerdan que el po era un CD, un coeficiente de transferencia donde metíamos toda la complejidad del sistema por un factor adimensional de forma? Ese A no es el factor adimensional de forma, es otro factor más que también lo llamamos A. Entonces recuerden, si tengo vórtice, ya mi ordenada deja de ser po y es po sobre fru a la m. Y el m es a menos logaritmo de Reynolds sobre b. Lo que ustedes me van a decir, Julio, yo necesito calcular el po, por lo tanto necesito calcular el fru y necesito calcular el m. Y para calcular el m necesito tener el a y tener el b. ¿Ahí me siguen? Si yo me vengo hasta acá y saco una ordenada que es po sobre fru a la m, tendría que saber cuánto vale el fru y cuánto vale m. Y para calcular m, además de tener el Reynolds, necesito el a y el b. Y ese a y el b están dentro de las correlaciones. Repito, esta ordenada, para casos sin baflear, es po sobre fru a la m y el m es a menos logaritmo de Reynolds sobre b. Acá está un poquito más claro. Fíjense que cuando tenemos curvas de este tipo y no hay W sobre D, si no tengo información en relación a placas, si no hay información con respecto a placas deflectoras, quiere decir que no hay placas deflectoras. Fíjense que esta tablita no dice que hay 4 placas con un W sobre DI de 0,1. Acá me dice, por ejemplo, que la curva número 1 es para un impulsor marino de 3 aspas de paso igual a 2D, con esta relación dt, con este valor fijo de dt sobre di,
con esta relación de ZL sobre DI, esta relación de ZI sobre DI, y me dan el A y el B. Es decir, para la curva 1, el A vale 1.7 y el B vale 18. Entonces, para cada curva de sistemas sin baffles, además de tener el número de curva, yo tengo el número A y el número B. Teniendo el Reynolds, teniendo el A que está en la tablita asociada a la curva y teniendo el B que está en la tablita asociada a la curva, saco el M. Con el M y el FRU, que también lo tengo que calcular, de esta ordenada puedo calcular el PO. Después tengo que corregir el PO y con el PO tengo que calcular la potencia. Pero recuerden que los grafiquitos para sistemas sin baflear siguen siempre hacia abajo, no suben, y la ordenada deja ser el PO y es PO sobre FRU a la M. Si recuerdan las curvas para grafiquitos con baffles, fíjense que en algunos casos las curvas suben. ¿Sí? En sistemas sin baffles las curvas siempre bajan, no suben nunca a reinos altos. Esto es del libro de Fust. Fíjense, tienen cualquier cantidad de información. Estos gráficos y estas tablitas le conviene tener una fotocopia lo más clara posible, lo más ampliada posible, porque si no, en un parcial donde se quieran meter acá les va a agarrar un dolor de cabeza que se van a querer, los va a poner muy nerviosos. Entonces, esto le conviene conseguir esta información, tenerla de buena calidad, lo más ampliada posible. Donde tenemos hojas cortacorrientes, no tenemos A y B. Y donde tenemos, a ver, estoy buscando, acá, fíjense, esta curva dice hojas cortacorrientes 0. Y si se fijan, le dice que el A es 2,3 y el B es 1,8. ¿Sí? Y acá tengan cuidado porque en estas tablitas y en estas grafiquitas del libro de Fuchs están metidas un montonazo de publicaciones científicas. Por ahí cada grupo de trabajo de un centro de investigación hizo una determinada curva. El número de la curva es este, el que dice N. No se confundan el número de la curva con el número de referencia. El número de referencia está al final del trabajo del libro de Fuchs. ¿Quiénes son los autores que hicieron esa curva? Pero recuerden, el número de la curva es este, el N, y no se lo confundan con el número de referencia, por favor. Esto hace relación a quién fue el autor, quién fue el investigador que hizo esa curva, y dónde trabaja y en qué condiciones se hizo y esas cosas. Ustedes para elegir la curva tienen que elegir el N y no el ref. ¿Sí? Imagínense si esto ustedes no lo tienen lo suficientemente ampliado, va a ser bastante difícil de trabajar. Inviertan una buena cantidad de tiempo en agitación y mezclado, en tener todos los gráficos posibles y lo más claros, lo mejor impresos que puedan tener. Una vez que sacan la ordenada, que puede ser el PO o el PO sobre el flujo de la M, de ahí calculan el PO de la correlación. El PO de la correlación lo corrigen y obtienen el PO corregido. Y el PO corregido por la densidad de la mezcla, por el N2 al cubo, por el DI a la quinta, es la potencia que consumen en el sistema de agitación. Recuerden que este PO corregido es el PO que sale del gráfico o de la correlación por el factor de corrección. Y este PO normalmente en Maquia aparece como el PO del gráfico por el FRU a la M, o en el FUS aparece el PO del gráfico por el FRU a la A menos logaritmo de Reynolds sobre B, donde esto es M. ¿Sí? Mucho trabajo para hacer con estas curvas. Hay que hacer varios problemas para agarrarle la mano, si no, no les va a dar el tiempo en el parcial. Tanto la tabla como la gráfica están en el FUS, ¿dijiste?
Están en el FUS, están en el material que les tienen que entregar de cátedra, pero hay la mayoría de estas tablas y estas gráficas están sacadas del libro de FUS y del libro de McCabe. Si ustedes tienen acceso a las versiones digitales de ambos libros, saquen esas, pero sí, la mayoría son las del FUS, pero hay unas cuantas tablas y unas cuantas correlaciones del libro de McCabe también. Recuerden que nosotros en este punto, en este tema, le dimos más peso al enfoque del libro de McCabe que al enfoque del libro de FUS. Ok. Todo lo que vimos hasta ahora es para fluidos newtonianos. Para fluidos no newtonianos las gráficas cambian en Reynolds intermedios. Recuerden, siempre tenemos una relación lineal con una pendiente negativa a Reynolds bajos. Tenemos una tendencia a la constancia a valores altos cuando hay placas deflectoras o una tendencia a la constancia a valores bajos en sistemas sin placas deflectoras, pero en regímenes intermedios a Reynolds intermedios aparecen las únicas diferencias significativas para el cálculo del número de potencia para los no newtonianos. Si ustedes tienen que trabajar con un no newtoniano, van a encontrar formas más sutiles y más complejas a la vez de calcular el número de Reynolds. Tienen una expresión en el libro de McCabe. McCabe en este sentido es más completo que el libro de Fuchs, pero van a ver que calcular el número de Reynolds se les hace un poco más difícil. Y lo que van a notar también es que las únicas diferencias van a estar en esta zona de Reynolds intermedios entre Reynolds bajos y Reynolds elevados. Siempre las curvas de número de potencia en función del Reynolds, cuando tenemos placas, comienzan a subir a Reynolds altos y cuando no tenemos placas, las curvas empiezan a bajar. Esa es la clásica forma de estas correlaciones. Entonces recuerden que los cambios grandes para fluidos no newtonianos aparecen acá, Reynolds intermedios, pero aparecen formas un poco más complicadas para calcular el número de Reynolds, donde nos tienen que dar algunos parámetros reológicos del fluido como para seguir trabajando, si no, no podemos avanzar. Hasta acá calculamos potencia en agitación. La otra cosa que nos queda calcular es el tiempo de mezclado. ¿Cómo podrían ustedes definir el tiempo de mezclado? El tiempo que se tarda hasta conseguir una única fase visible, no sé, visible, pienso yo. O un determinado nivel de homogeneidad, sí, totalmente de acuerdo, Agustín. Cami, ¿vos qué opinás? Sí, creo que lo habíamos charlado hace un rato. Exacto. Eh, La cuestión es cómo definimos un determinado nivel de uniformidad. Ustedes piensen que yo estoy haciendo una mayonesa, que es una emulsión. ¿En qué momento considero que está bien? Está complicado. O que estoy haciendo un ketchup, o que estoy haciendo un paté. Un paté tiene una fase grasa, una fase acuosa, tiene sólidos, tiene emulsificantes. ¿En qué momento digo, bueno, esto ya está, la mezcla ya está? Es muy difícil definir una mezcla. Entonces, normalmente, tanto en ingeniería química como en ingeniería de los alimentos, el valor o las características finales de la mezcla son muy particulares del producto con el cual yo estoy trabajando. ¿Cómo se las arreglaron los investigadores para encontrar al menos un valor mínimo de tiempo de mezclado? Hicieron experimentaciones mezclando un ácido monoprótico fuerte con una base monoprótica fuerte y calcularon tiempo de mezcla experimentalmente como el tiempo que tardaba en virar el agitador con un determinado nivel de agitación. ¿Sí? Es decir, yo doy un determinado nivel de agitación y mezclo en simultáneo cantidades estequiométricas de un ácido monoprótico fuerte con una base monoprótica fuerte y tomo como tiempo de mezcla el tiempo que tarda en virar el indicador.
Obviamente es el tiempo mínimo de mezcla porque son reacciones rápidas. Cuando yo tengo que hacer una mayonesa, los tiempos de mezcla son mucho mayores. Cuando tengo que hacer un paté o tengo que hacer un ketchup, los tiempos de mezcla son infinitamente superiores. Pero lo que han encontrado los investigadores y lo que han desarrollado la gente que trabaja en ciencia y técnica son correlaciones para calcular el tiempo de mezcla mínimo. Y ese tiempo de mezcla se define como el tiempo que tarda en virar un indicador colorimétrico cuando mezclamos en cantidades estequiométricas un ácido monoprótico fuerte y una base monoprótica fuerte. ¿De ahí me siguen? ¿Cómo les parece que tiene que ser el tiempo de mezcla de un sistema de agitación y mezclado con respecto al tiempo de residencia para un equipo? ¿El tiempo de mezcla tiene que ser menor que el de residencia? Exacto. Siempre cuando me dicen, ¿este equipo sirve o no sirve para esta mezcla? Para ese equipo y para esas condiciones de agitación yo tengo que calcular el tiempo de mezcla y compararlo con el tiempo de residencia. Es decir, las partículas tienen que estar más tiempo que el tiempo mínimo de mezcla para que la mezcla sea eficiente, ¿sí? Entonces, las correlaciones que tienen de tiempo de mezcla son de tiempo de mezcla mínimos para cualquier proceso. Como ustedes ya les comenté cómo se calcularon esos tiempos de mezcla. Pero esos tiempos de mezcla siempre tienen que ser menores que el tiempo de residencia calculado como el volumen del equipo dividido el caudal volumétrico que está circulando a través del equipo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Ujú. Sigo. Entonces, las correlaciones que ustedes tienen son correlaciones de este tipo, donde la ordenada es un choclo, tiene un montonazo de cosas. Fíjense lo que es la ordenada. Y dentro de la ordenada nosotros vamos a entrar con un Reynolds, vamos a cortar una curva, nos vamos a mover hacia la izquierda y de ahí vamos a calcular la ordenada y de la ordenada tenemos que despejar el T sub T o el tiempo de mezcla. Obviamente para cada tipo de impulsor, para cada tipo de rodete, tenemos que tener una curva particular, pero básicamente y conceptualmente yo entro para un determinado tipo de rodete, encuentro mi curva. Esa curva entro por abscisas con el número de Reynolds, subo, corto la curva y voy hacia la izquierda y calculo un FT. Y de ese FT despejo el tiempo de mezcla. Ese tiempo de mezcla tiene que ser menor, siempre tiene que ser menor, que el tiempo de residencia en el equipo. Y ese tiempo de residencia lo calculan para un equipo continuo como el volumen del equipo, el volumen ocupado por fluido, el volumen ocupado por fluido dividido el caudal volumétrico que está entrando y saliendo simultáneamente del equipo, y si para un equipo discontinuo el tiempo de residencia es el tiempo de residencia, es decir, cuánto tiempo está esa mezcla adentro del tacho, ¿sí? Insisto, ustedes calculan el número de Reynolds, suben, cortan la curva, se van hacia la izquierda, calculan el FT y del FT despejan el tiempo de mezcla. Y con ese tiempo de mezcla comparan. Y ese tiempo de mezcla siempre, absolutamente siempre, tiene que ser menor que el tiempo de residencia, tanto para equipos continuos como para equipos discontinuos. Fíjense que hay un montonazo de correlaciones para diferentes impulsores, para hélices, para turbinas con deflectores, para rodetes con diferentes relaciones entre el diámetro del tanque y el diámetro del impulsor. Ustedes tienen que encontrar la curva para su sistema, entrar con el número de Reynolds, cortar la curva particular de su sistema y sacar el FT en la izquierda. Y del FT despejan el tiempo de mezcla y comparan el tiempo de mezcla con el tiempo de residencia. En resumen, tienen que saber para cada caso en particular qué tipo de rodete les va a convenir. Y eso depende un poco si necesitan flujo axial, flujo radial o flujo mixto, si necesitan agitación suave o agitación enérgica. Van a elegir el tipo de baffles deflectores, ya sea si van a necesitar mezclar o van a necesitar solamente agitar. Ustedes van a elegir si utilizan baffles deflectores
o utilizan rodetes descentrados, ya sea angular o axialmente. Y después, para el diseño van a calcular potencia, arreglo de poleas y tiempo de mezclado. Pero primero van a tener que elegir el sistema de mezcla y van a tener que ser extremadamente cuidadosos con el tipo de rodete o impulsor que elijan y si utilizan baffles deflectores o no, si utilizan impulsores descentrados, axial o angularmente. Y después, con las gráficas van a calcular tiempo de potencias, con ecuaciones muy simples van a calcular arreglo de poleas y con gráficas también van a calcular tiempo de mezclado. Básicamente eso es lo que tienen que saber para agitación y mezclado y quedo a la espera de preguntas. Yo tengo una pregunta. Dale, Agustín. En la expresión de la final donde se despeja el tiempo de mezclado, Sí, los términos que están metidos, los diferentes o sea, DT asumo que es el diámetro del tacho. ustedes tienen que ir ahí a la correlación particular que vayan a utilizar y donde tienen la correlación está explicitado qué es cada cosa. Porque acá te aparece, suponete, DA sobre DT. Vos decís, ¿qué diablo es DA? ¿Qué es DT? Claro. A ustedes no les sirve de mucho si tienen este gráfico solamente, la fotocopia de este gráfico, y no tienen la referencia bibliográfica o la referencia del trabajo de investigación de donde salió. Si ustedes no saben cuáles son las variables del gráfico, están medio sonados. Entonces, en el tema de estos gráficos, es fundamental que ustedes tengan más datos en relación a de dónde salió esto para saber exactamente qué es DA, qué es H y DT sí es DT, ¿sí? Pero tu consulta es más que interesante, Agustín, porque tienen que tener la correlación y referencias explícitas, algo de texto, donde diga qué es DA y qué es H, ¿sí? Sí. Hasta ahí vamos. Van a ver que DA van a ir muy, es decir, no tenemos muchos D. Y el DT es el diámetro del tanque. No tenemos muchos H, ¿sí? Y hay un H que es más significativo que el otro. Entonces, saber qué es DA para la mayoría de las correlaciones no va a ser muy complicado, pero es laburito que ustedes tienen que tener muy claro al momento de utilizar una correlación. ¿Preguntas? Si no, dejo de grabar y seguimos conversando. ¿Hasta acá estamos? Por mí Bueno, sí. este es el fin de la segunda parte de la última teoría del año. Gente, qué paciencia me han tenido. Hemos terminado con las teorías. Dejo de grabar, seguimos conversando, ¿sí?